Ok. Presento al venerable Bhikkhu Ariyañana, nacido en Brasil bajo el nombre de Stefano Domit Servo. Posee una trayectoria vital tan singular como inspiradora. Antes de ordenarse como monje budista de la tradición Theravada, tuvo una destacada carrera internacional como bailarín y coreógrafo de flamenco, reconocido en importantes galardones en España y elogiado en escenarios de prestigio mundial como el Royal Concertgebouw de Ámsterdam. Decidió, en pleno apogeo de su éxito artístico en 2015, emprender un profundo camino de transformación interior en busca de la verdadera paz y significado. Este viaje espiritual lo llevó desde retiros en India hasta Myanmar, donde vivió durante 7 años y adoptó la vida monástica bajo la guía de venerados maestros, como su preceptor Po Ok Sayadaw. Desde el año 2022, Pante Ariyañana reside en Sri Lanka, donde forma parte del Instituto Internacional de Theravada. Allí continúa profundizando en los estudios tradicionales de la doctrina y al mismo tiempo contribuye a la comunidad liderando los estudios de lengua inglesa para otros monásticos. Su transición de los grandes escenarios mundiales al camino del Dhamma es un testimonio vivo de búsqueda, disciplina y devoción. Entonces, venerable, bienvenido. Muchas gracias por aceptar la invitación y podemos Nosotros, comenzar la charla de hoy. venga. Bueno, pues encantado, es nuestro primer encuentro y estoy contento que tenemos a bastante gente estudiando y dedicándose al Dhamma, como lo estáis haciendo ahí. Eh, entonces, el tópico de hoy, como hemos discutido, ¿no, Winston? Ah, ¿Qué es el noble abandono? ¿Qué es el noble abandono? Noble porque es un abandono que, bueno, te hace noble. Esta es una de las maneras que podríamos decir que es noble porque te hace un noble. La persona que llega a ese abandono que vamos a discutir hoy se convierte en este linaje de nobles, de Arias, se dice en Pali, ¿vale? Y y es un abandono porque hay distintos tipos de abandono en el Dhamma, cuando estamos estudiando Dhamma, dependiendo de cuán profundo es la práctica, el desarrollo de la mente, la purificación de la mente, digamos. Hay distintos tipos de abandono. Entonces, nuestro tópico de hoy se enfoca en un abandono que es total, digamos. Podríamos decir un abandono 100% de ciertas realidades, que es lo que vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de dhammas y vamos a hablar de ese tipo de abandono, que es un abandono total, que para purificar la mente hay que abandonar ciertas cosas. Entonces, este es el noble abandono. Y bueno, para llegar a ese abandono voy a darles digamos, un resumen, ¿no? de cómo llegamos a ese punto. En el Dhamma, ah, lo que enseña, digamos, el Buda y lo que hizo él por su cuenta al principio, ¿verdad? Fue encontrar el camino, la manera, la técnica, el paso a paso para quitar estados mentales perjudiciales. Entonces, a través de este desarrollo, paso a paso, uno puede poco a poco, pues, eh, quitar estos estados mentales perjudiciales, ¿vale? Vamos a hablar de todo esto hoy. ¿Y cómo uno hace eso? Pues con una serie de prácticas, digamos, que están todas diseñadas para purificar la mente. Entonces, pues uno entrena a sí mismo, entrena, por ejemplo, evitar acciones malas con moralidad, el entrenamiento de la moralidad, que se dice en Pali sila. Luego, basado en este sila, en este buen comportamiento, digamos, uno puede desarrollar entonces ya más estados de concentración o tranquilidad más profundos a través de la meditación, sobre todo el desarrollo de concentración, samadhi. ¿Vale? Este es, digamos, el segundo paso.
Y luego, para quitar estos estados mentales perjudiciales, hay que también hacer un tercer paso que es investigar a las realidades que componen, digamos, a nosotros mismos y al mundo, que son realidades mentales, eh, eh, la conciencia y factores mentales, que también vamos a hablar hoy, y realidades también materiales, rupas, ¿no? Namas y rupas, son el vocabulario, ¿no? Y bueno, ¿cómo habéis estudiado ya? Yo escuché de que vosotros habéis estudiado ya el Abhidhamma Sangha, que es el libro que tenemos hoy en día que pone un muy buen resumen del contenido del Abhidhamma, que es la parte de la enseñanza del Buda que es más conectada al análisis de estas realidades que son cuáles son los tipos de conciencia, factores mentales, esos fenómenos materiales, cómo funcionan y sus causas, cómo funcionan de una manera muy analítica y muy precisa. Entonces, como estáis ya un poco acostumbrados con eso, pues os voy a dar un tópico que viene de uno de los libros del Abhidhamma, que se llama el Dhammasangani, que es el primer libro del Abhidhamma, y trata de tomar todas estas realidades, que son llamados Dhammas, y clasificarlas de acuerdo con pues, distintas palabras, distintos padas, decimos en Pali, padas. Entonces tenemos 66 padas y vamos a hablar de un pada hoy. Y es un pada bastante importante, se llama Dasana. Dasanatika es un grupo de 3 padas y vamos a hablar de este primer pada que se llama Dasanena Pahata Badama. ¿Vale? Entonces os voy a utilizar el smartboard y así podéis verlo así un poco más fácil, yo creo, ¿vale? Nikesh, can we change it to the board? We change to the board. ¿Me escuchas, Winston? Sí, sí, perfectamente. Vale, vale. Venga. Entonces va a ser un poco analítico, va a ser un poco una clase y algunos puntos es bastante preciso, lo que es una calidad que trae la Vidama, pero también trae ese entendimiento más profundo de qué es lo que pasa en esos momentos importantes del desarrollo, ¿no? Entonces aquí estamos hablando de un momento muy específico cuando uno ha ya desarrollado esa práctica de moralidad, concentración y sabiduría y análisis a través de la meditación. Y llega un momento donde esa práctica culmina, digamos, en un momento de, podríamos decir, despertar, ¿no? Bodhi. Ese momento de despertar, en realidad ocurre en 4 etapas, en 4 estagios. Y hoy vamos a hablar sobre todo del primer estagio, ¿vale? Entonces, ese momento de culminación donde uno, pues, entra a la primera etapa, digamos, de ese despertar. Despertar porque es un estado de, sobre todo, entendimiento, sabiduría, y uno ve una realidad muy especial, que es Nibbana, ¿vale? Que es digamos, el objetivo del Dhamma, es quitar estos estados mentales perjudiciales y uno hace eso. A la vez uno entiende una realidad especial que es Nibbana, que es una realidad que no tiene condiciones y no se deshace, es una realidad distinta a todas las demás, ¿no? Entonces, llegando a ese punto de culminación, uno puede pues abandonar de una manera noble ciertos estados mentales, sobre todo. Eso es lo que vamos a discutir. ¿Cuáles son estos dhammas, estas realidades que abandonamos en ese momento de culminación de esa práctica? ¿Vale? Entonces, este es el pada que tenemos en Pali, que es, digamos, las palabras que llevan a la clasificación de estas realidades. Entonces, Dasanina Pahata Bhadama. Voy a empezar con Dhammas. Entonces, ¿qué son Dhammas?
Dhammas son realidades, podríamos decir. Realidades. eh, Blanco mejor, ¿no? Son realidades. Son paramattas, si conocéis al vocabulario, son paramattas, son realidades y utilizamos esa palabra Dhamma para señalar sobre todo la característica de que no son un yo, no soy yo. Son Dhammas, son realidades, son fuerzas que componen a nosotros, lo que decimos el yo y lo que compone también al mundo, pero son distintas cosas. No hay una de estas realidades que es un yo o que es algo, eh, digamos, que podríamos identificar como yo. Entonces, estas son realidades que no son yo, podríamos decir, no yo, ¿vale? Estos son dhammas, son realidades, ¿vale? Luego, pahatabha es el abandono. Son realidades, en este caso son realidades que hay que abandonar. Abandono. Y ese tipo, hay distintos tipos de abandono, como os he dicho, y este es un abandono total. Se dice samucheda. Samucheda pahana. Este es el tipo, pahana, pahana. Este es el tipo de abandono que estamos hablando aquí. No es un abandono de una manera que uno, por ejemplo, quita estos estados mentales, pero luego pueden surgir otra vez. Ese es otro tipo de abandono, más inicial. Este es el abandono completo. O sea, cuando uno abandona estos dhammas que vamos a discutir, ellos ya no pueden surgir otra vez. Este es el tipo de abandono que estamos hablando. Y dasana aquí es muy importante. Dasanena enseña de que es a través de Dasana abandonamos a estos dhammas, ¿vale? ¿Y qué es Dasana? Entonces, Dasana, podríamos decir en español, es como visión o ver, ¿vale? ¿Qué quiere decir visión? No es la visión de los ojos, es la visión que tenemos cuando vemos a esta realidad nibbana por primera vez. Este es el momento que se llama dasana. Ver a nibbana por primera vez. ¿Vale? Este momento especial, la combinación de la práctica se llama dasana, que es cuando uno ve a nibbana por primera vez. ¿Vale? Entonces, cuando uno ve a nibbana por primera vez, uno puede abandonar ciertas realidades. Entonces, eso es lo que vamos a discutir. De las realidades, si hacemos un resumen de todas, como para una revisión, ¿no? Tenemos a 89 chittas, que son estados de conciencia. Tenemos a 52 chetasikas, que son factores mentales, ¿verdad? Que ocurren con chitta. Ya estáis acostumbrados a eso. Luego tenemos a 28 rupas, fenómenos materiales, y tenemos a Nibbana, ¿vale? Estas son todas las realidades, todos los dhammas que componen a nosotros y al mundo, ¿vale? En general, ¿no? Entonces, hay ciertas de estas que podemos abandonar a través de esta visión del dhamma, ¿vale? Venga. Entonces, tenemos que hablar de los akusala-dhammas. De entre todas estas realidades, 89, etcétera, hay ciertas de ellas que son perjudiciales, digamos, que son sobre todo estados mentales, ¿no? Que producen eh, sufrimiento en el futuro, ¿vale? Entonces, esta es la característica más importante de ellas. Por eso son llamados akusala, porque producen este sufrimiento en el futuro. ¿Cuáles son los akusala? Eso es lo que abandonamos en realidad. Son los akusala-damas, realidades que producen sufrimiento en el futuro. Y son todos estados mentales, ¿vale? Entonces tenemos como un resumen, ¿no? Porque vamos a hablar de eso. Tenemos a 12 chittas, 12 estados de conciencia que son acúsala perjudiciales. Y también tenemos a 27 factores mentales. Venga, en español, factores
mentales. No sé si estáis acostumbrados a los términos Pali, Winston, o en Sí, español. en los dos, antes, tanto el Venga, pali como, venga. como el Sí, yo español. estoy acostumbrado con Pali. Yo estoy acostumbrado con el Pali, pero también podemos traducir. Venga, de las 12 chetas, 27 factores mentales, chetasicas, ¿no? Que son otros chetásicas, que son otros, digamos, estados mentales que surgen junto o asociados a la conciencia. Esto es la conciencia y todos los factores mentales que surgen con ellos. Entonces tenemos 12 chetas, 8 de ellas son basadas o enraizadas, digamos, en loba. Loba es el apego, ¿no? Loba mula chetas, ¿vale? Enraizadas en el apego, que de ellas, muy importante, 4 están asociadas al ditti, que es una palabra importante hoy, ditti, y 4 de ellas no están asociadas a ditti, digamos, o están separadas de ti. Y luego tenemos también, voy a ponerlo aquí, tenemos a 2 que están enraizadas en dosa, dosa mula, chittas, y 2 moja que están enraizadas en esta ignorancia, moja muda, chittas. Venga, entonces tenemos 8, 2 y 2, 12 estados de conciencia perjudiciales. Esa es la clasificación básica que la habréis estudiado en el Abhidhamma Sangha, ¿verdad? En el primer capítulo del Abhidhamma Sangha. Luego de los 27 factores mentales, no hace falta hablar de cada uno de ellos ahora mismo, no tenemos tiempo, pero incluye, por ejemplo, los 7 que ocurren con todos los estados de conciencia, ¿verdad? Luego tenemos los 6 paquínicas, como la aplicación mental, sostenimiento mental, determinación, etc. Y tenemos a los 14 que son akusala, que son los estados mentales perjudiciales en sí, ¿verdad? Entonces, estos son, digamos, los dhammas, estas realidades, que son todos, como veis, estados mentales que producen sufrimiento en el futuro y que abandonamos a través de ese despertar, de esta práctica paso a paso que lleva a ese momento de culminación que es el despertar, ¿vale? Venga, entonces, volvemos a nuestro pada. Ya sabemos que son akusalas, abandonar, y dasana, que es el término para dasana, es cuando vemos nibbana por primera vez, es sotapatimaga, ¿no? ¿Sabéis? Los cuatro estagios o 4 etapas del despertar, ¿no? Entonces, esto se refiere a sotapati, el primero. Sotapati manga en especial, ¿vale? Este es el momento que estamos hablando, ¿vale? Este primer momento donde uno ve a Nibbana por primera vez. Venga, los dhammas que son abandonados por completo a través de ese momento de Sotapatimaga, de Dasana. ¿Cuáles son ellos? ¿Habéis escuchado el Ratana Sutta? Es un sutta muy común, se recita en varias ocasiones. Y hay uno de los versos que dice, Sahavassadasana Sampadaya, incluso lo he puesto aquí, mira, os enseño. Sahavassadasana Sampadaya, Ratana Sutta, lo podéis encontrar. Sahavassadasana Sampadaya, ¿ves? Dasana está aquí, de lo que estamos hablando con, con la adquisición del dasana, eh, 3 dhammas son abandonados. Tayasso dhamma jahita bhavanti. ¿Vale? ¿Cuáles son estos 3 dhammas? Sakkaya Ditthi es un tipo de visión equivocada. Vicikiccha, que es duda, vamos a hablar un poco más de esto. Y Silabbata Paramasa, que es otro tipo de visión equivocada, de creencia equivocada. ¿Vale? Yadatti Kimchi. Ichatuhapaya y Chavipamoto, podríamos decir que los 4 apayas, los 4 apayas
uno también es libre de estos cuatro apayas. Venga, voy a explicarlo, ¿vale? Entonces, Sakaya Ditti, Vicikiccha y Silabata Paramasa es lo que es abandonado en ese momento. Si lo traemos aquí al Abhidhamma, en el Abhidhamma lo que hacemos es, de una manera precisa, decir qué son estos dhammas, qué son Sakaya Ditti, qué es esto, y Vicikiccha, qué es esto, ¿vale? Vamos a ponerlo de una manera muy precisa, ¿vale? Y detallada. Entonces, Ditti es una realidad que es una creencia equivocada. Surge en la mente cuando la mente tiene un objeto de atención y, y cree que es de una manera cuando no lo es así de verdad. Entonces, hay este estado mental de dicti, esta creencia equivocada, surge en la mente. Entonces, con con la llegada del dasana, de ese momento de primera etapa del despertar, todo tipo de creencia equivocada es abandonada por completo. Entonces es muy importante. Entonces, a través del Diti, tenemos cuáles son los damas que están juntos a este Diti. Tenemos a cuatro chitas que son acompañadas de Diti. Diti, decimos Diti Gata, Sampayuta. Y es un loba mula chitta. Loba, loba, mula chitta. Venga, lo pongo en Pali. Normalmente utilizamos el Pali. Estos términos claves, ¿no? Es un estado de conciencia enraizado en apego y que está asociado a ditti, a esta creencia equivocada, ¿vale? Hay cuatro estados mentales o cuatro chittas que están asociadas al ditti. Una con el Vedana, el sentimiento placentero, y otras dos con sentimiento neutral. Y hay dos que son sasankarika y dos que son asankarika, ¿no? Lo habréis estudiado. Venga. Entonces, estas cuatro chitas son abandonados en ese momento de dasana, ¿vale? Ahí es un momento importante. Venga, un poco más sobre Diti, que es tan importante. Ditti es esa creencia equivocada y la podemos clasificar de varias maneras. Incluso os recomiendo el Brahmajala Sutta, que es un discurso en el Digha Nikaya, normalmente el primer libro en el Suttanta, ¿vale? El Digha Nikaya, en este Sutta Brahmajala, el Buda clasifica todos los dittis, estas creencias equivocadas, en 62 tipos, ¿vale? Y ahí podéis ver cómo surgen y de una manera detallada cuáles son estas creencias equivocadas. Incluso es un sutta muy bueno para alguien que ya está interesado eh, en el budismo, en la enseñanza del Buda, pero viene de otras creencias, como normalmente venimos, ¿no? Entonces, es un sutta, es un texto que os puede clarificar bastante. Esto es este tipo de visión equivocada, ¿vale? Ditti. Ahí tenemos todos 62 tipos de dittis. Luego hay distintas clasificaciones de ditti, entre 20 o 5 tipos, etcétera. Pero lo importante aquí en el Abhidhamma es que todos estos dittis, estos estados de creencia equivocada, son abandonados con el dasana, ¿vale? Lo que quiere decir que la persona que ha llegado al dasana, que ha llegado a ese momento de culminación de la práctica y al primer estadio del despertar, no tiene creencias equivocadas. Esto es muy importante, ¿no? Venga. Luego, aparte de eso, como tenemos en el sutta, Sakaya Ditti Vichikichitancha, es Vichikicha. Vichikicha. Vichikicha es duda, ¿vale? Hay un tipo de conciencia que está asociada a Vichikicha. Vichikicha. Vichikicha es duda. Sampayutta está asociada, Sampayutta, y es un estado de conciencia que está enraizado en ignorancia, moha. Mula,
Venga, un estado de conciencia enraizado en ignorancia, asociado a duda. Venga, este es otro estado mental muy importante que uno puede abandonar por completo en ese momento especial de Dasana. ¿Y qué es esta duda? Duda es, cubre a 8 objetos de duda. Hay 8 objetos de duda, sobre todo, digamos de una manera así principal. Podríamos decir duda sobre el Buda, sus calidades, características, sobre el Dhamma, la enseñanza, sobre el Sangha, los que han desarrollado y llegado a eso, es el Sangha, la comunidad de arias, de nobles. Luego, dudas sobre el entrenamiento, que hemos discutido ahora, del entrenamiento de moralidad, concentración, sabiduría. Dudas sobre eso, si es el camino correcto, si es posible o no purificar la mente, etcétera. Ese tipo de dudas. Luego, dudas sobre el pasado. ¿Hay vidas pasadas o no? ¿He vivido en el pasado antes de esta vida o no? Ese tipo de dudas uno ya no tiene en ese punto, ¿vale? Luego, eh, dudas sobre el futuro, si hay vidas futuras o no. También es otro tipo de duda que es abandonado por completo aquí. Luego, la conexión entre vidas pasadas, la presente y futuras. Esta conexión, ¿era yo en el pasado o era alguien, otra persona? ¿Seré yo en el futuro o es otra persona? Esa conexión de entre nuestras vidas pasadas, presentes y futuras, eh, también uno quita 100% estas dudas sobre cómo estos damas, estas realidades que componen estas vidas están conectadas, ¿vale? Y al final es Paticca Samuppada, que explica cómo realidades surgen, cuáles son sus causas, sus condiciones para que surjan. Todas las realidades, todos los damas, con la excepción de Nibbana, ¿vale? Que es distinto, todos los demás dependen de condiciones, causas, para que surjan y todas ellas se deshacen, ¿vale? Por eso Nibbana es distinto de todas ellas. Nibbana no tiene una causa y no se deshace, es distinto a todo lo demás, pero todas las demás necesitan estas causas, condiciones. eh, por eso decimos, y esta relación de causa y efecto se llama Paticca Samuppada. O incluso podríamos aquí incluir al Patthana, si habéis escuchado del Patthana, la parte de la Abhidhamma que trata de estas de cómo una realidad da soporte a otra para que surja, exista, haga su función y se deshace. ¿Vale? Entonces, este tipo de dudas, de entre los otros 8 objetos de dudas, hemos hablado, 8 objetos de dudas, también son abandonadas. Lo que quiere decir la conclusión es que esa persona que ha llegado a ese estage, esta culminación, este primer estage de la liberación, no tiene dudas de este tipo de cosas. Eso no incluye, por ejemplo, qué hora es. Ese tipo de duda, por ejemplo, no es vichikicha. Ese estado mental no surge en ese momento. Lo que quiere decir es dudas sobre vidas pasadas, vidas futuras, cómo desarrollar la mente, purificar la mente, las calidades de los que han hecho eso, ¿vale? Ese tipo de dudas básicas, fundamentales sobre estos principios fundamentales, leyes fundamentales, ¿no? Entonces, esto es quitado, abandonado por completo en ese momento, ¿vale? Estos son 5 chitas que son abandonados 100%, ¿vale? Y tenemos a ciertos factores mentales que ocurren con estos chitas. Aquí es cuando se pone mucho más detallado, pero vamos a poner un poco de una manera así en general. Hay 22 factores mentales que surgen en estos 5 estados de conciencia, ¿vale? No hace falta hablar aquí de cada uno de ellos, podríamos hacerlo si tuviéramos más tiempo, pero hay 22. De los 27, ¿os acordáis de aquí? Mira, teníamos 27, ¿vale?
de todos los acúsalas, estados mentales perjudiciales, tenemos 27 factores mentales. Y aquí en ese momento de Dasana, hay estos 22 son destruidos. Los 22 en estos chitas, ¿vale? Venga. 22, lo que no están incluidos aquí es mana, el orgullo no es abandonado en ese punto. Todavía uno tiene orgullo, puede tener orgullo. Y uno tiene dosa, isa, macharya y kukucha. Kukucha. Venga. Estos cuatro no están incluidos aquí en estos chitas. Es la aversión, la envidia, podríamos decir a lo mejor tacañería y la preocupación, remordimiento. Eso no es 100% abandonado, perdón, con el dasana. No es abandonado en ese momento de por todo, ¿vale? Entonces, tenemos a estos chitas, son los principales, digamos, estados de conciencia que son abandonados con dasana y están asociados a estos factores mentales que incluyen 22. 22, si queréis entender un poco más sobre 22, tenemos los 7 que ocurren en todos chitas, tenemos a 6 Pakinakas, Vitaka, Vichara, Dimoka, Virya, Piti, Chanda. Y luego tenemos a los 4 que ocurren en todas chitas, akusala chitas, Moha, Hirika, Notapa, Uddacha. Y luego tenemos a Loba, que está ahí, Diti, que está ahí. Y no tenemos a Mana. No tenemos al grupo de Dosa, Dosa y Samacharya Kukucha. Esto está ahí, fuera de esto. Y tenemos a Tinamida y tenemos a Vichikicha. Entonces estos son los 22, ¿vale? Venga, pero también hay más, en realidad. Hay un grupo de chitas, si veis al verso, ¿dónde está el verso? Aquí. Sakaya Ditti, ya hemos incluido en los dittis. Vichikicha también es abandonada, está en esa chita que habíamos hablado. Silabata es otro tipo de ditti, entonces está ya incluido en lo que hemos dicho. Y aquí, Chatuha Payehi Chavipamutu. Uno se pone libre de los 4 apayas, ¿no? Habréis aprendido sobre los planos de vidas o digamos los planos de existencia. Hay existencias o vidas inferiores que algunos estados acúsala perjudiciales mentales pueden producir, donde estos estados mentales pueden producir vidas inferiores, como animales o en los infiernos y como petas, etc. Estas vidas inferiores existen y son resultado de estos estados, algunos estados acúsala. Y esa persona que ha llegado al dasana abandona a todos estos estados. Entonces, hay estados de conciencia o damas que llevan a los 4 apaya. Apaya son los vidas inferiores, ¿vale? Lo que quiere decir que uno que llega a ese dasana ya no puede renacer en estos estados inferiores, como animales, por ejemplo. Esa persona que ha llegado al dasana no puede renacer como animal, no puede renacer en los infiernos o como un peta, ¿vale? Entonces, hay ciertos damas que llevan a los 4 apaya y esa persona también los abandona. ¿Cuáles son ellos? Hay 4 dipti vipayutta chitas. Vipayutta que están disociadas, no están asociadas al dipti, ¿vale? Las otras 4 estaban asociadas al dipti, ¿verdad? Y aquí tenemos las otras lobamula chitas, chitas, estados de conciencia enraizados en apego,
que no están asociadas al DITI. Tenemos 4. Estos son abandonados de una manera parcial, pero estos 4, los que pueden llevar a los 4 payas, son abandonados por completo, ¿vale? Todavía quedan estos mismos chitas, pero los que no llevan a la paya. Eso todavía queda después del dasana. Venga, 4 de Gatavipayuta Lobamula chitta. Y luego tenemos eh, dos amulachitas. Estados de conciencia enraizados en la aversión. Aquí incluye otros damas, la aversión, la ignorancia, no, la envidia, tacañería y la preocupación. Hasta cierto punto son abandonados en ese momento. Aquí todos los dosas, dosa mulachitas y sus chetasikas, que pueden llevar a la paya, son abandonados por completo. ¿Vale? 4 y 2. Y estos estados de conciencia tienen chetasikas, factores mentales. Tienen a 25 factores mentales, con la excepción de Dipti, que estaba en el otro grupo, ¿no? Ya ha sido quitado por completo. Y Vichikicha también está en el otro grupo, ha sido abandonado por completo. ¿Vale? Entonces, este grupo de Dhammas, realidades, son también 100% abandonados con ese momento de dasana, con esa primera etapa del despertar. ¿Qué quiere decir esto? Estos son los Dhammas, pero ¿cuál es la conclusión? Cualquier estado de apego, deseo, que puede llevar a una acción que llevaría a estados inferiores, a vidas inferiores, como es, por ejemplo, robar. Es un estado mental, que es una acción que se hace con este deseo o apego que está incluido en estos chetas. Esa persona no puede hacer eso, ya no tiene el estado mental que lleva a robar, por ejemplo. No tiene el estado mental que lleva a matar. Esa es la conclusión, ¿no? Es importante, ¿no? Para que tengáis una ilustración de qué quiere decir eso. El estado mental que lleva a la mala conducta sexual también no puede ocurrir en esa persona que ha llegado a ese estágio. Y digamos, estados mentales que son fuertes suficientes para llevar a estas malas acciones. Entonces, incluye a los 5 preceptos, por ejemplo, no matar, eh, eh, robar, la mala conducta sexual, mentir. Esa persona no puede mentir, no tiene el estado mental que lleva a mentir. Y ah, consumir intoxicantes, el alcohol. Todo eso es abandonado, todo ese tipo de comportamiento es abandonado con estos chittas, con estos dhammas, ¿vale? Entonces, es un abandono muy importante y es un abandono que te hace, te trae de las personas comunes, digamos, en el Dhamma se puede clasificar individuos de acuerdo con su linaje. Linaje aquí no es tu familia, es las calidades que has desarrollado. Las personas comunes que no han llegado al dasana son putujanas y los que han llegado al dasana y más son aryas, son nobles. Entonces, este es el abandono de estos dhammas que te hace, que te trae del linaje de los comunes al linaje de los nobles, digamos. ¿Vale? Venga. Entonces, aquí completamos todo, ¿ves? Sakayaditi es abandonado. Creencias equivocadas son abandonadas con el dasana. El vichikicha, las dudas, son abandonadas con el dasana. Eso por completo. Y eso también es diti, y cualquier estado mental que puede llevar a las 4 vidas inferiores también es abandonado con el dasana. ¿Vale? Entonces, ese momento dasana es tan importante. Aquí lo vemos de una manera así muy analítica, cuáles son los dhammas, ¿no?
¿Cuáles son estas realidades, estados mentales específicos que son quitados, abandonados, destruidos? Y estos estados perjudiciales, llamados akusala, porque llevan a sufrimiento, producen sufrimiento en el futuro, cuando abandonados, traen cierta liberación, podríamos decir, liberación, ¿verdad? Cuando uno quita estos estados perjudiciales, uno quita también a la vez cualquiera que fuera su resultado, ¿verdad? Entonces, cualquier sufrimiento en estas vidas inferiores es abandonado por el dasana. Y uno no puede tener dudas sobre el Dhamma. Y uno no puede tener creencias equivocadas sobre el Dhamma. Y ya no tiene cualquiera que sea el comportamiento que lleve al apaya, que lleve a estas vidas inferiores, que incluye matar, robar, mentir, mala conducta sexual, etc. Si uno es ordenado, si uno es un monje o monja, uno no puede, una persona que ha llegado a eso, no puede cometer ofensas. Uno no va, incluso ofensas pequeñas, uno no las puede cometer. No tiene el estado mental que puede cometer ofensas intencionales, ¿vale? A lo mejor puede tener una ofensa cuando uno no sabe ah, ah, que es algo sin intención, sin el estado mental, eso sí todavía puede ocurrir, pero nunca de una manera intencional. Uno no puede quebrar las reglas del Buda de una manera intencional. Eso tampoco puede pasar para esa persona noble que ha llegado a ese primer estado. Y para que tengáis una idea así de una manera más ilustrada, el Buda, ah, hay un verso en el Dhammapada que dice que ah, con el fruto del sotapatti es mejor, sotapatti palamvara, sotapatti palamvara, que ese fruto del sotapatti, que es el dasana, que en realidad es el resultado del dasana, pero bueno, ah, es mejor que ser el rey del mundo entero, ¿vale? Que es mejor que renacer en las vidas celestiales, en el cielo, podríamos decir. Es mejor que eso, de los planos de vidas superiores encima del humano. Es mejor que eso. El dasana es mejor que eso. Incluso es mejor que el estado del Mahabrahma, que son los brahmas en los estados también superiores, en planos superiores que son, los brahmas son respetados por todo el mundo. Entonces, incluso digamos, estos ejemplos mundanos son inferiores a llegar a ese momento de dasana y sobre todo su fruto del dasana. ¿Por qué? Porque uno es libre de esos estados mentales y de todo el sufrimiento que estos estados mentales traen, no solamente cuando ocurren en la mente, en el presente, pero también su resultado en el futuro. Si uno quita las dudas, no solamente quita el estado mental, pero cualquiera que sea su resultado en el futuro, que es importante, ¿no? Si uno quita la aversión que puede llevar a vidas inferiores, uno también quita las vidas futuras que uno puede tener. En general decimos que uno puede tener 7 vidas más solamente, ¿vale? Entonces, una persona que ha llegado al dasana solo puede tener más o menos 7 vidas. Luego hay un poco más, de una manera más analítica, hay distintas clasificaciones de ese tipo de persona, el sotapana, pero en general es esto. Entonces,
Venga. De estos Sakusala, ¿veis? De los 12 chitas, estos son quitados 100%. Estos no son quitados 100%, solamente los que llevan a Paya, a las vidas inferiores, entonces de manera parcial. Y dos amulachitas también de manera parcial. Y mohamulachitas tenemos a Vichikicha, que es quitado por completo. Y tenemos a Uddacha, que es otro chita basado en Mohamula, que es solamente parcialmente, digamos, abandonado. Y de los factores mentales que surgen en estos chitas son abandonados por completo, ¿vale? Entonces, todavía quedan algunos estados acúsala, ¿veis? Porque estas realidades acúsala son muy profundas, digamos, son bastante fuertes y han estado en nuestra mente durante mucho, mucho tiempo y no pueden ser abandonados por completo en un momento. ¿Vale? Uno no las puede cortar, no las puede, digamos, abandonar por completo en solamente un momento de despertar. Uno necesita 4 momentos de despertar. Por eso tiene, digamos, estas 4 etapas o 4 estagios del despertar. Y lleva a quitar todos estos damas en 4 estagios. Entonces, lo que hemos hablado hoy es solamente el primer estagio, la primera etapa, quita ciertos damas muy importantes, pero todavía quedan 4 cuatro Ditthigata Vipayutachitas que no llevan a Apaya, y todavía quedan 2 Mohamulachitas que no llevan a Apaya, y todavía queda Uddachachita, eh, que nunca lleva a Apaya, pero bueno, todavía sigue ahí. Cierta agitación mental, todavía sigue. Entonces, esa persona que ha llegado a ese estagio no es 100% libre de estados mentales perjudiciales, pero los peores sí son abandonados y son estos que hemos hablado hoy. ¿Vale? Entonces, habría que seguir la práctica de la meditación con el vipassana y llegar a los 3 estagios más altos, ¿vale? Estos 3 estagios más altos de despertar son son llamados bhavana en el Dasanatika, ¿vale? Entonces, el próximo pada, que no vamos a hablar hoy, no tenemos tiempo, pero el próximo paso sería analizar cuáles son los estados akusala que bhavana abandona. Bhavana son los 3 estados de despertar más altos. Hemos hablado del primero, cuáles son abandonados por el primero, que es dasana. Luego, bhavana son los 3 superiores. Y estos bhavanas, uno a uno, al final quitamos a todo eso con el cuarto, quitamos todos estos dhamma, akusala dhammas. Y ya uno se convierte en un arahat, una persona sin estados mentales perjudiciales del todo. Incluso una agitación mental, por ejemplo, muy sutil, esa persona no la tiene. O cualquier estado de apego, esa persona no la tiene. Cualquier estado de aversión, rabia, irritación, esa persona también tampoco la tiene. ¿Vale? Esa es, digamos, liberación completa de estos estados perjudiciales. Pero ocurre en 4 etapas. Lo que hemos hablado es esa primera muy importante etapa, que es convertirse en un sotapana, uno que ha llegado a la corriente, que ha entrado en la corriente que lleva a la liberación total con el cuarto estagio, ¿vale? Entonces, este es el resumen y esto es mejor que ser el rey de todo el mundo, que irse al cielo o que ser un Brahma respetado por todo el mundo, ¿vale? Entonces, eso lo podéis ver en el Dhammapada. Ahora no me vienen las palabras, a ver si me acuerdo. Sotapatti Palambara. Sotapatti es mejor que Sabbaloka de Pachena. Saggassagamanena va, Saggassagamanena va. Bueno, no me acuerdo ahora cómo empezaba, pero irse al cielo o ser el rey de todo el mundo o ser un Brahma respetado por todo el mundo, Sabbaloka di Pachena,
Sotapatti palambara. El fruto de Sotapana es mejor, es superior a todo eso, lo ha dicho el Buda en el Dhammapada, ¿vale? Venga. Entonces ahora, bastante analítico. Espero que habráis podido seguir con todo eso. Y podremos, claro, analizar más en detalle cuáles son los chetasikas y tal, pero tampoco quería tomar demasiado tiempo con estos detalles. Y quiero darles ahora la oportunidad para preguntas. Venga. Nikesh, can I sit? Winston, ¿estás ahí? Sí, 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 Dante, claro, aquí estoy. Bueno, excelente, Venga. muy bien, una clase, bueno, que es muy propicia ahora que muchas personas están tomando ahorita el curso del Lama Sangani con el Venerable Mm, Nandisena, así que, pues bueno, hay mucha gente familiarizada y bueno, pero vamos a dejar el espacio abierto para preguntas. Pueden poner venga. la cámara, el micrófono o hacer la pregunta por escrito. eh, si no tiene el micrófono, pero bueno, preferiblemente la interacción es lo ideal. A ver, Yo os veo por ahí, por eso miro un poco a la izquierda, porque veo a vosotros ahí los nombres y los mensajes un poco los puedo leer. Venga, ¿qué tenéis? ¿Alguna pregunta del Dasana? Ese momento de Dasana. Hay distintos significados para esa palabra Dasana. A veces quiere decir la visión del ojo. A veces Dasana quiere decir Sotapati. Tiene distintos significados de Dasana. Dhammachari. Venga, Winston, ¿tienes alguna pregunta? a ver, eh, bueno, a dar un poco de espacio a las personas, a Dame un ver. feedback, Winston. Dame un Sí, feedback. ¿Cuánto podéis, tú crees, el grupo puede seguir este tipo de explicación? ¿Cuánto podéis entender? ¿Seguís? ¿Lo seguís? sí, yo pienso que sí, yo creo que todas las personas, o prácticamente todos están muy familiarizados con la terminología, el Bien. proceso, el proceso que fue explicado hoy. Yo creo que es cuestión de que las personas, si tienen alguna duda, bueno, han visto esta información, ha sido pues eh, estudiada y analizada por un buen Mm. tiempo, ¿no? Em, Así que bueno, yo creo que es muy propicia, muy acorde. Y bueno, creo que aquí hay una pregunta que tiene Calama en el chat. Eh, no sé si la lee, Bante. El Algo- abandono es Llamando equiparable al renuncia. llamado renuncia en el budismo. Ujú. Eso. Es que esa palabra pahana, ¿no? Que hemos hablado hoy, que hemos utilizado hoy, dasanena pahata badhamma. Ese pahana, como he dicho al principio, tiene distintos tipos de pahana. Tenemos Vikambana Pahana, que es el abandono que ah, que uno puede hacer a través de la concentración solamente. Desarrollar concentración, samadhi, ¿vale? Manteniendo la mente en un objeto adecuado, con el estado mental de la manera adecuada, la atención correcta, uno puede hacer eso y puede desarrollar, fortalecer la concentración, ¿vale? Cuando uno hace eso, hay ciertos estados mentales, sobre todo los nivaranas, se dicen nivaranas, ¿no? Que son hasta cierto punto abandonados, ¿vale? Pero ese abandono que trae samadhi
no es 100% destruidos, ¿vale? Este es Vikambana Pahana, ¿vale? Es otro tipo de abandono. Luego tenemos a Tadanga Pahana, que es con la práctica de Vipassana, uno empieza a analizar las realidades namas y rupas, fenómenos mentales y materiales, con sus características verdaderas y puede, de cierta manera, quitar la ignorancia o el apego o la aversión a estos dhammas. Ese tipo de práctica meditativa con el vipassana trae otro tipo de abandono que tampoco es completo, que es el abandono de tadanga. Tananga, tadanga o tasanga. Ese abandono que se dice sustituir ignorancia por entendimiento, apego por desapego, etcétera. ¿Vale? Ese es otro nivel, digamos, de abandono. Y luego el samucheda pahana, que es total abandono de una manera que uno destruye a ese estado mental. Eso sí es lo que hemos hablado hoy. Ese tipo de pahana es samucheda pahana. Y solo ocurre en esos estados mentales de magga, cuando uno pues desarrolla sila samadhipanya y llega a esa culminación de la práctica y ve a nibbana por primera vez y luego con los 4 estagios superiores, los bhavanas. En estos 4 digamos, estados de magga, magachittas, este samucheda, esta destrucción ocurre. Este es el abandono que digo que hemos utilizado hoy, samucheda pahana, ¿vale? Y ese abandono ya no permite que este dhamma, que esta realidad ocurra. Nunca más, ya, en el futuro ya no puede ocurrir. Cuando uno destruye las dudas, por ejemplo, o las creencias equivocadas, ya no pueden surgir más después de este momento de dasana. Entonces, esto es samucheda pahana. Luego hay patipassadi pahana, que es una tranquilización de la mente con palasamapati. Cuando uno entra a palasamapati, que es digamos, una adquisición en la meditación, un tipo de fruto de la meditación, que uno tiene a Nibbana como objeto de este estado mental, ¿vale? Y uno puede entrar y pasar tiempo en ese estado mental. Con ese palasamapati, hay cierta tranquilización de la mente. Esto es otro tipo de pahana. Tampoco es abandonar por Nirvana es libre del vanishing, de la desaparición de todos los damas. Los damas, namas y rupas, los fenómenos que componen a nosotros y al mundo, están siempre deshaciéndose, siempre perishing, siempre muriéndose, incluso podríamos decir. Pero Nibbana es libre de esto. Entonces, Nibbana es Nisarana, es un cierto tipo es un escape de este sufrimiento de la impermanencia de los estados namas y rupas que componen el mundo. Este es otro tipo de pahana, Nisarana pahana, se refiere a Nibbana. A veces también se refiere a Lokuttara Dhammas, ¿vale? Distintos métodos de explicar a eso. Entonces, hay 5 distintos pahanas. Lo que hemos sobre todo enfocado hoy es el Samucheda Pahana, que yo diría es el más importante, que es el abandono completo de estos dhammas. Y solamente se abandona a estos fenómenos perjudiciales, que son todos fenómenos mentales. Si os dais cuenta, uno no abandona, no quita, no destruye a estados mentales buenos.
uno no abandona a los rupas, 28 rupas. Eso no es lo que abandonamos en ese momento, ¿vale? Entonces, solamente los estados perjudiciales, los akusala dhammas, ¿vale? En el primer tika, kusala dhamma, akusala dhamma, abhyakata dhamma, ¿verdad? Ponemos todos los dhammas, las realidades, las clasificamos en tres, ¿verdad? ¿Verdad? Kusala, que traen felicidad, akusalas, que traen sufrimiento, y abhyakata, los que son funcionales, los demás, ¿verdad? Entonces, los que hay que abandonar es akusala dhammas, que es lo que hemos hablado hoy. En 4 estagios abandonamos los akusala dhammas. Pero kusala dhammas y abhyakata dhammas ya es distinto. No se hace samucheda pahana con estos dhammas. ¿Mm? ¿Hay alguna otra pregunta? Sí, sí, bueno, Alina tiene la mano levantada, pero creo que esta en el chat es parte de la misma, porque dice Calama, entonces hay 3 grados de Ujú. abandono: inicial, samadhi, me imagino, ajá, medio, moral, Inicial con samadhi. Sí, podríamos, ajá, incluso los tipos de abandono, 5 abandonos, ¿verdad? El primero es con samadhi, ya es con meditación, concentración. El segundo es con vipassana, pero todavía no puede totalmente quitar esos akusala. Y el tercero es con esa culminación, cuando uno destruye a los damas. Y luego es el resultado de este maga trae al phala, que es la tranquilización mental, y nibbana. Entonces, ¿veis? Tenéis de cierta forma con estos 5 tipos de abandonos, tenéis todo el camino, sobre todo lo que se refiere a la meditación. Y ahí también es una manera de explicar, de enseñar el camino que hay que desarrollar. Concentración, el análisis con el vipassana y magga phala nibbana, ¿no? ok. Alina, creo que, Buenas noches, muchas gracias, venerable, por su exposición. Buenas noches, de nada. Solo preguntarle por lo que estoy, ya ahorita por lo que está diciendo, me parece que se aclara mi pregunta, que es para llegar al primer estado de la corriente, de la entrada de la corriente, Sí. lo que quiere decir usted es que se puede llegar simplemente con samatha. Y después No, para no, los no. siguientes estadios con Vipassana, porque dijo, bueno, al principio dijo que después de este estadio, entonces ya se entraba una Vipassana para lograr el siguiente estadio, ¿no fue así? Sí, sí, entiendo, entiendo. No, no, lo que digo es, uno hace, por ejemplo, samatha, uno Ujú, fortalece, concentra la mente con samatha, ¿verdad? ujú, ujú, Luego uno tiene que practicar el vipassana. Eso ok, es ujú, esencial. Uno no puede llegar a ese pahana, ujú, samucheda pahana. ujú, No puede ujú. llegar a eso sin el vipassana. No, Entonces el vipassana es esencial, ¿no? claro. Ujú, Pero con el vipassana uno ujú, puede llegar a ese dasana, ujú, quitar estos estados mentales perjudiciales y ujú, luego ujú. tiene que hacer vipassana más, tiene que Otra vez. seguir Ujú. haciendo vipassana, No, eso, ok, para ok. poder llegar a los estados de bhavana, Mm, a ujú, los, digamos, los Sakadagami Maga, ujú, Anagami Maga y Arahata Maga, ¿verdad? ujú, ujú. Uno tiene que seguir haciendo vipassana para llegar a eso, ¿no? Perfecto, El muy bien. vipassana es esencial. Sí, Ujú, no hay cómo llegar a esto sin el vipassana, ¿verdad? claro, muy bien, perfecto. Sí, muchas gracias, venerable. De nada. bueno, honorable, bien, no sé si hay más preguntas o preguntas en general también, para aprovechar el momento. Muy buen pizarrón, por cierto, de uso de tecnología. Sí, Sí, buenísimo. Sí, sí. Sí, está bien, ¿no? Lo llamas pizarrón. bueno, Ujú, pizarrón o pizarro, sí. Pizarrón, a pesar. pizarrón. Sí. Sí, Aquí es una bueno, pregunta ¿no? en Ayuda bastante con las clases. sí.
Sí, hay una pregunta ¿Podéis en ver? el chat. Sí, Dime, sí, Iván. Sí, sí. ¿cuál es la pregunta? No, Uno hay una pregunta en el chat pregunta, que dice, ¿es tener dudas si uno piensa que es un camino difícil para lograrlo en esta vida? no, esto no es duda, no es duda. Es un camino difícil, sí. Incluso el Buda lo ha dicho. Esto es muy sutil, muy difícil de ver. Es difícil. Y si entendemos el samsara, el ciclo de renacimientos, eh, vemos que no hemos llegado a ese estado. Cuando uno practica eso para llegar a ese dasana, a esa liberación, a estos 4 estadios de liberación o de despertar, uno nunca lo ha hecho antes. Entonces, esto enseña que no es algo fácil de desarrollar. Y aquí viene lo que es muy importante, es como es muy difícil, eh, es difícil hacerlo incluso si tenemos el método para hacerlo. Todavía es difícil, aunque tengamos el método, ¿verdad? Pero imagínate sin el método, que eso es lo que ha hecho el Bodhisattva, el Buda antes de la iluminación del despertar. Él ha encontrado esa manera, esa técnica, ese paso a paso de cómo quitar esos estados mentales perjudiciales, solo, y lo hizo solo. Por eso, para poder hacerlo solo, hace falta que uno desarrolle a sus calidades, a su entendimiento, muchísimo más tiempo. Por eso, para uno llegar a ese estado de un Buda, que Buda es, hay distintos tipos de Buda, pero el Buda que digo aquí es así ha llegado el Siddhartha Gautama, a nuestro Buda Gautama, lo hizo solo. Ha llegado eso, ha desarrollado el Dasana y los Bhavanas solo, ¿vale? Para poder hacer eso, uno tiene que perfeccionarse durante mucho más tiempo, lo que lleva muchas vidas. No puede hacer eso en una vida, pero él lo ha hecho de esa manera más difícil para poder enseñar a los demás el camino. Entonces, él ha encontrado el camino solo, por eso ha llegado a ese, digamos, ese estado de un Buda, Sammasambuddha, y a través de eso enseña a los demás. Y claro, entonces los demás lo pueden hacer y pueden lograr, digamos, esa misma liberación, ese mismo dasana, ese mismo bhavana, siguiendo las instrucciones. Eso es mucho más fácil, digamos. Si comparamos lo que ha hecho el Buda con lo que hace un discípulo siguiendo instrucciones, lo que hace el discípulo es mucho más fácil. Por eso mucha gente, muchos seres pueden llegar a ese dasana, llegar a ese bhavana, a esa liberación, siguiendo las palabras del Buda, las instrucciones del Buda. Eso es mucho más fácil si lo comparamos. Pero incluso eso tampoco es fácil. ¿Vale? Entonces, sí, es verdad. Hace falta buenas calidades, esfuerzo, apamada es de las principales. No sé cómo diríamos en español, diligencia, diligence en inglés. Eh, Hace falta pureza mental que uno desarrolla. Uno no tiene que empezar puro, nadie empieza puro, pero uno tiene que desarrollar esos estados mentales buenos. Por eso ahí vienen las prácticas. ¿Cuál es el camino? ¿Cuál es la práctica que lleva a esa liberación, a ese dasana? Eh, de una manera resumida, el sila samadhi pañña, ¿verdad? La moralidad, seguir preceptos morales, no matar, no robar, no mentir, etc. La concentración, el samadhi, desarrollar concentración, y luego el vipassana, desarrollar el entendimiento, sabiduría, el insight. Ah, Esto es el camino, digamos, la práctica. Pero claro, podemos analizarlo de una manera mucho más paso a paso y detallada de qué hacer, ¿verdad? Pero hay que purificar la mente para poder llegar a ese momento de dasana y quitar de por todo esos estados mentales malos. Este es el camino, pero no es algo fácil.
pero es posible, sobre todo cuando tenemos el método. Es mucho más fácil. Y cuando no hay un Buda, digamos, normalmente decimos que ese camino está cerrado. Solamente otro Buda, otra persona que ha desarrollado, se ha perfeccionado a ese punto, puede llegar a entender y desarrollar y llegar a esos estagios solo y luego enseñar ese camino a los demás. Entonces, cuando no hay un Buda, digamos en general que ese camino está cerrado. Y hoy en día está abierto. Entonces, tenemos que desarrollar ese camino lo máximo posible para intentar llegar a ese dasana, llegar a ese bhavana, que te da una seguridad, te quita los estados de apaya, estas vidas inferiores, te quita las dudas, te quita las creencias equivocadas, etcétera, ¿no? Entonces es muy importante la seguridad que trae ese dasana que hemos hablado hoy a través de esa práctica. Entonces, sí, es difícil, pero no pienses demasiado que es difícil. Si uno piensa demasiado, eso es muy difícil, eso es muy difícil, la mente no se inclina a desarrollar eso. Tienes que pensar más de otra manera, que ahora es posible desarrollarlo. Es posible desarrollarlo. Hay gente que lo hace. Es de las calidades del Sangha. Y hay muchísima gente, humanos y devas y brahmas, que han llegado a ese dasana, que han llegado a ese bhavana, haciendo eso, desarrollando eso. Entonces, si piensas más de esa manera, entonces tu mente se inclina a desarrollar eso más y más y a poner esfuerzo. Eso mantiene tu saddha, tu fe, digamos, podemos decir, fe, ¿no? Fuerte para poder seguir desarrollando. Fe es una condición, digamos, esencial para eso, de las calidades, facultades esenciales para que puedas desarrollar todo lo demás, ¿no? Fe lleva al esfuerzo. Cuando uno tiene fe, uno puede poner esfuerzo. Cuando uno pone esfuerzo, uno se convierte en mindful, con atención plena. La atención se desarrolla, atención plena. Atención plena lleva a la concentración y concentración lleva al entendimiento, sabiduría. Y eso lleva a la liberación. Entonces, este es también el paso a paso que hay que desarrollar en términos de las facultades mentales que hay que desarrollar, ¿no? Pero como has dicho, eso no es duda, ¿no? Entender que es difícil, etcétera, no es duda. Ok, Andrés creo que tiene una pregunta y luego Damachari. Andrés. Hola, Sí, buenas Andrea. noches, venerable. Buenas noches. Bueno, para mí es mañana. Buena mañana. Buena- Días. Buenos días. Estupenda clase sobre Abhidharma. Me recuerdo muchas cosas, los Bueno, cuadros y gracias. todo esto. Mi duda es la siguiente. Ahorita vimos el abandono al nivel de grado de iluminación, Vale. ¿sí? ¿Pudiera haber Sí. cierto abandono, no al grado de iluminación, pero en el nivel de transgresión, manifiesto y latente? Sí. Sí, con el nivel de transgresión, uno pues limita el nivel de transgresión con la práctica de la moralidad, siguiendo preceptos morales, ¿verdad? Cuando uno decide, hace la determinación, no voy a matar, uno, digamos, observa el precepto moral de no matar, ¿vale? Entonces uno limita el nivel de transgresión, sobre todo conectado a lo que es matar, que es un estado de aversión de la mente, ¿no? Entonces, cuando uno toma preceptos, no matar, no robar, no mentir, etcétera, uno está limitando los estados mentales, acúsala perjudiciales, a ese nivel, a nivel de transgresión, como dices, ¿no? Eh, Vitikama se dice, ¿no? Vitikama. Luego, con la práctica de samatha, con el desarrollo de la concentración, ya hay digamos, uno puede abandonar, aquí sí entra el pahana, que es el Vikambana Pahana. Ese Vikambana Pahana que
lo trae la concentración, samadhi, que es suprimir a los estados mentales malos, sobre todo los más intensos, gruesos, ¿vale? Que son los nivranas. Ahí sí entra el pahana. Con los preceptos, yo no he escuchado de ningún pahana relacionado a solamente a preceptos. Hay cierto abandono, podríamos decir, pero ese término pahana eh, entra en lo que el primer pahana ya es con la concentración, no con los preceptos morales. Pero sí que limita esos estados perjudiciales a ese nivel de transgresión, vitikama. Y ya con el último, con Vipassana, ¿Mm? erradicamos los latentes. Eso, eso es. Tenemos los 3 entrenamientos, ¿verdad? Entrenamiento en moralidad, seguir preceptos morales, buena conducta, digamos. Eso quita el tercer nivel, que es de transgresión. Estados mentales perjudiciales a nivel de transgresión, ¿verdad? Pero todavía sigue el nivel manifiesto, los estados mentales todavía ocurren en la mente, y a nivel, como dices, anusea, que son los dormidos, estados mentales ahí que están ahí en un estado latente. Pueden surgir en el futuro, están ahí dormidos, digamos, latentes. La moralidad, pues, limita el transgresión. Luego, con la concentración, el samadhi, uno limita o suprime el estado mental manifiesto. No todos, solamente los nivaranas, no todos, pero gran parte de estos son, digamos, suprimidos. Ahí entra el primer pahana, vikamana pahana. Luego, con vipassana, también los estados manifiestos son más suprimidos con el Tadanga Pahana, que es el segundo Pahana que hemos hablado, y luego ya con el Vipassana, cuando llega el nivel de Dasana del despertar, entonces uno ya llega al Samucheda Pahana, ya destruye a estos estados mentales, y esos estados mentales, cuando uno piensa en ese momento de despertar, no hay ningún estado mental manifiesto en aquel momento. Es un Ujú. estado mental bueno, excúsala. No hay ningún estado mental perjudicial manifiesto en aquel momento. Entonces, lo que ese momento de dasana destruye son estados, como dices, latentes. Estados mentales perjudiciales latentes que pueden manifestarse como estos dhammas. Pero de la manera que lo explicamos, que decimos, es que dasana quita a estos dhammas directamente. Pero en realidad quita o abandona o destruye a el potencial de que estos dhammas tienen para ocurrir. ¿Vale? Estos podríamos analizarlo así un poco más, de una manera un poco más profunda, ¿no? Entonces, así con los 3 entrenamientos, moralidad, concentración, sabiduría, uno quita paso a paso estos 3 niveles de estados mentales perjudiciales. El, de transgresión, el Para- manifiesto, y el más sutil, para- el latente. Mm. Entonces nuestra práctica debería consistir en tomar preceptos, practicar meditación sámata y practicar meditación vipassana, no solamente irse Eso es. directamente a vipassana. No, no, los 3 son importantes. Ah, ok. Muchas gracias, Bena, gracias por la clase. De nada. ¿Por qué? Porque el vipassana necesita cierta concentración. Sin suficiente concentración uno no puede desarrollar el vipassana y ver los dhammas como son. Entonces, uno depende del otro. Y la concentración depende de seguir preceptos morales. Por lo menos los 5 preceptos hay que desarrollar. Luego en concentración, hay que desarrollar concentración. Yo lo que sugiero, lo que es más seguro, es desarrollar Upachara Samadhi, por lo menos, ¿no?
de los 3 niveles de concentración, Upachara Samadhi es lo más seguro, por lo menos. Si uno puede, jhanas es mejor. Y luego con el Vipassana ya, basado en esa moralidad, en esa concentración, ya puede desarrollar el Vipassana de manera que uno pueda llegar al Dasana. ¿Vale? Entonces, digamos, una práctica depende de la otra. Si no tienes moralidad suficiente, por ejemplo, si uno mata o no sigue ese precepto de abstenerse de matar, no puede concentrar la mente. Sin concentración no puede desarrollar sabiduría suficiente para llegar al dasana y al bhavana. Entonces, por eso el paso a paso es importante. Muchas gracias, venerable. Me aclaró muchas De cosas. nada. Gracias. Venga. Dame Chari, creo que. ¿Me escuchan Dhamacharya. bien? Sí, te escucho, dime. A ver si no se hace eco. A ver si ya. Ah, venerable, gracias por la clase y mi pregunta es, bueno, usted usó el término de destrucción de esos damas, pero Destrucción, sí, mi destrucción. pregunta es, si los damas surgen y cesan continuamente, Sí, ¿qué es lo que realmente se destruye? ¿No será muy que buena pregunta. solamente es la potencialidad? Eso es. Hay que ir a ese nivel, sí. Porque si es muy buena pregunta, si todos estos damas, no todos damas, ¿no? Aparte, podemos aparte a Nibbana, ¿no? Podemos decir todos estos damas, chitas y chetasikas y rupas, con la excepción de Nibbana, todos estos damas surgen y se deshacen por sí mismos, ¿no? Entonces, ¿por qué tenemos que desarrollar todo eso para poder destruirlos? Si ellos se deshacen, ¿no? Sí, es una buena pregunta. Lo que abandonamos o destruimos es ese potencial que tiene de surgir en el futuro. Entonces, lo que decimos es así. Por ejemplo, ahora mismo estamos aquí discutiendo el Dhamma y hay entendimiento en vuestra mente. No hay, por ejemplo, el apego, ¿vale? No hay ese apego manifiesto en la mente, no hay una aversión manifiesta en la mente, ¿verdad? Pero podemos decir que el apego y la aversión y la duda y las creencias están de una forma latente en nuestra mente, de una forma latente. Por eso estos niveles de estados perjudiciales es importante, ¿no? No solamente el manifiesto, pero también el latente. Lo que quiere decir es que está ahí como una semilla que puede surgir, que puede aparecer, que puede manifestarse. Entonces, por ejemplo, no hay aversión ahora mismo, pero si surgen las condiciones externas o incluso internas, esa aversión puede surgir. Y esa aversión surge en la mente al nivel manifiesto, también puede llevar a acciones como de matar o de dañar a los demás o de decir algo malo, ¿verdad? Entonces, y esta acción produce vidas inferiores, produce sufrimiento en el futuro. Entonces, con esa práctica de Sila Samadhi Pañña, lo que destruimos en realidad es este potencial. A nivel latente, uno puede quitar eso. Y cuando uno quita eso, ya no se puede manifestar. Cuando no se puede manifestar, ya no puede llevar acciones. Como ya no hay acciones, ya no puede, estas acciones ya no pueden producir el sufrimiento en vidas inferiores, etc. Entonces, esto es lo que podemos destruir. Es muy buena pregunta. Trae una claridad que solamente con este tipo de análisis uno puede tener. ¿Mm? Gracias, venerable. De nada. A ver.
Entonces, bueno, Winston. no sé si hay más preguntas. Podéis leer más sobre eso en el Ratana Sutta. Hay un buen trozo del Ratana Sutta habla del Sotapanna, de las calidades del Sotapanna. Podéis leer ahí. Sahavasadassana sampadaya, tayasu dhammajahita bhavanti, sakkaya ditti vichikichitancha, silabbatam vapi yadatti kinchi. Chatuhapayehi chavipamutto, chachabithanani apabbakatu. Luego hay otros versos también que hablan de las calidades que uno obtiene con ese dasana. Un sotapanna tiene. Muy bien, bueno, muy bueno que entonces las personas de la charla, bueno, igualmente la conferencia queda grabada y después queda dispuesta en nuestro canal de YouTube, ¿no? Mm. Dispuesta para las personas que no pudieron que no pueden asistir por el horario o cualquier cosa, la tienen disponible. Bueno, Bernardo, muchísimas gracias por aceptar la invitación, muchísimas gracias por su esfuerzo en la conferencia de hoy. Muy propicia, muy extraordinaria enseñanza. Pues esperamos que en una próxima oportunidad también tengamos otro evento. Ya después nos ponemos de acuerdo. Y bueno, no me queda más que ahora usted comienza el día, ya nosotros estamos ya cerrando el viernes, usted está abriendo el sábado. Y bueno, buenas noches a todos. Muchísimas gracias por participar. Eh, Gracias a ti, Winston. Venga, sí, vamos a hacer una conclusión, ¿no? ¿cómo no? Entonces, Claro que sí. eh, una conclusión de que concluimos, ¿no? De que estos damas aquí, el mensaje principal es que eh, el camino, digamos, para esa felicidad, libertad o incluso paz o liberación del sufrimiento es que es el desarrollo, la purificación mental de esa manera, a través de la moralidad, la concentración y la sabiduría de esa manera, como la ha descubierto y enseñado el Buda. Y lleva a ese momento de liberación que ocurre así de esa manera, muy específica, y ocurre a todo el mundo de esa misma manera. Todo el mundo quita las dudas, quita las creencias equivocadas, estos damas que llevan a paya. Todo el mundo quita esto en el primer momento de Dasana. Ocurre a todo el mundo de la misma manera. Eso también enseña las leyes que gobiernan la mente, cómo funciona la mente, ¿no? Entonces, el Abhidhamma, pues, nos enseña cómo funcionan estos principios fundamentales de cómo funciona la mente y cómo ocurre, cómo funciona este proceso de abandono noble que lleva a esa purificación, a ese despertar, a esa liberación, ¿no? Y el valor que tiene eso, el Buda lo compara eso a ser mejor que un rey de todo el mundo, o incluso renacer en los planos celestiales, etc. Entonces, es algo con mucho valor, que te trae mucha felicidad y, sobre todo, esa liberación del sufrimiento que uno va a tener si uno no llega a esa liberación, a esa seguridad. Si no llegamos al dasana, vamos a renacer porque todas las condiciones están ahí para crear una nueva vida en el futuro y esto llevará a otra y otra. Entonces, mientras no quitemos estos estados mentales perjudiciales con esta práctica, habrá una vida nueva y de estas vidas nuevas siempre traen vejez, eh, eh, sickness, la vejez, no me viene la palabra, La enfermedad, la vejez, Enfermedad, la muerte. enfermedad. eso,
eso, y vidas en estados inferiores, etc. Entonces, todo este sufrimiento del samsara que va a ocurrir si no llegamos a ese dasana por lo menos, entonces todo esto es abandonado con este noble abandono del dasana y de los demás bhavana, ¿no? Entonces, eh, teniendo eso en mente, tenemos que practicar eso, desarrollar estos estados mentales buenos, estos 3 entrenamientos para llegar a esta seguridad, a esa liberación, ¿no? Entonces, deseo que podáis desarrollar eso lo antes posible y podemos terminar con compartiendo los méritos, ¿no?, de esta charla. Enseñando el Dhamma y escuchando el Dhamma, pues hacemos méritos. En realidad estamos desarrollando este entrenamiento ahora mismo con esta charla, con ese entendimiento surgiendo en la mente. Entonces, podemos compartir el mérito. Si sabéis en Pali, yo lo haré en Pali, pero en inglés o en español, perdón. Podemos compartir ese mérito con todos los seres para que podáis desarrollar esos 3 entrenamientos, llegar a ese dasana, a esa liberación, y al bhavana, a esa liberación completa de los estados prejudiciales, que trae esa seguridad de estar libre del sufrimiento del samsara, que este en realidad es el objetivo más alto, digamos. ¿Por qué quitamos estos estados prejudiciales? Es para quitar el sufrimiento del samsara. Entonces, deseo que podáis llegar a eso lo antes posible y compartimos este mérito con los demás seres para que puedan también llegar a eso, ¿no? Akasattha chabummata Devanaga Mahidika Punyantang Anumoditva Chirang Rakkantu Sambuddha Sasanam Chirang Rakkantu Sambuddha Desanam Chirang Rakkantu Mamparang Sadhu, sadhu, sadhu. Sabe, sabe. Gracias por tenerme y muy buen primer contacto creo que hemos tenido. Y Sí, a lo mejor en el futuro me gustaría también hablar con Mantenandi Sena, no le conozco, solo ok. conozco un poco su trabajo, pero qué bien que ha podido hacer todo eso y que tengáis esta organización y que estáis dedicados al Dhamma así de esa manera. Y a lo mejor en el futuro, ¿no?, podemos hacer cosas más juntos, ¿no? Claro que sí, claro que sí. Ya nos ponemos en comunicación. Salud, salud, Muchas salud. gracias, venerable. Os dejo. Gracias, venerable. De nada.